El impuesto a las ventas y uso ya cumple 5 años. ¿Cómo este impuesto ha contribuido con la economía del país y qué se puede esperar en el futuro? Uno de nuestros expertos en economía, Gustavo Vélez, nos explica. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, saludos Ariel, buenas noches a ti y a todos los amigos televidentes. ¿Usted no es el artífice de eso? No, ¿No? Si te refieres a mi tiempo en el gobierno, participé en la discusión, pero cuando finalmente se implementó yo estaba fuera del gobierno. Bueno, esa sonrisa. La aclaración. Bueno, en cuanto al impuesto a las ventas y uso, a grosso modo, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, el resultado hay que mirarlo en la perspectiva histórica. Número uno, tienes que acordarte que el impuesto al consumo fue habilitado en medio de una crisis, la crisis del cierre gubernamental y aquella lucha que había entre los dos partidos que compartieron el poder en el cuatrienio anterior. Se había hablado de un IVU de 5.5%, sabes que terminamos en un 7% por error. Y obviamente eso, por un lado, ayudó a reabrir el gobierno, que sabe que estaba cerrado, y evitó el colapso fiscal del país, que con ese 7% se separó un 1% para crear lo que se conoce como el COFINA, que es el Fondo de Interés Apremiante, que permitió darle pago a cerca de 7.000 millones de dólares que no tenían fuente de repago, la famosa deuda extraconstitucional que tenía... que se venía arrastrando de muchos años. Se venía arrastrando de muchos años y que era lo que nos iba a colocar en la ruta de bono chatarra. Así que desde ese punto de vista el IVU cumplió un resultado, cumplió un propósito en aquel momento histórico. El problema fue, Ariel, que el 6.6%, que era el impuesto anterior, el impuesto de entrada, ese impuesto nunca, desde el punto de vista real, nunca se quitó. Y lo que tienes ahora es el impacto que tenía, aunque se quitó en ley, en la estructura de costos, muy pocos comerciantes no quitaron ese 6.6 y se unió al 7.7 y tuvo un impacto en los precios que terminó obviamente afectando la economía e impactando a los consumidores. En cuanto a la captación, hemos hablado desde el año número 1 que la captación no ha sido la que se había estimado y esto sigue siendo un problema hoy 5 años después. Sí, Puerto Rico históricamente ha sido un país con poca cultura de cumplimiento. Eso quiere decir que la gente tiende a evadir las contribuciones con los impuestos que ya existen. El IVU obviamente es ajeno a la cultura del país. Siempre había mucho rechazo psicológico como impuesto al consumo por razones políticas, económicas, culturales. Y obviamente en un momento económico como está el país, lo que estamos viendo es un patrón donde esa captación que estuvo en 62% anda... En el último estudio que hice estaba por 52%. Wow. Eso le está costando en aquel momento, hace un año atrás yo hice un estudio sobre esto, que fue el estudio que sirvió de base para el IVULOTO, que es el mecanismo para fiscalizar ahora el IVU, que eso le estaba costando al país 800 millones de dólares anuales. Que no llegaban. Que no llegaban, que el consumidor los paga al comercio y el comercio no los envía a Hacienda. Y eso obviamente no es bueno, porque está teniendo un impacto al consumidor y obviamente el dinero nunca llega a Hacienda. Así que yo creo que hay mucho terreno por recorrer de fiscalización y que ese dinero llegue al gobierno para que obviamente puedan darse mejores servicios y el gobierno salga de esta situación de estrechez fiscal. Es momento de ir del IVU al IVA, del impuesto al valor añadido, que en un momento dado algunos sectores decían, no es el IVU, debe ser el IVA, está aprobado en distintas partes del mundo y se aprobó el IVU. ¿Debemos movernos del IVU al IVA? Sí, Ariel, yo creo que tú has dado en el clavo con ese planteamiento y la gente pierde perspectiva histórica. El IVA fue la recomendación que hizo un grupo aquí, se llama Bearing Point, que fue bajo la administración de la gobernadora Calderón, que hablaba que el IVA es lo más adecuado para una economía como la de Puerto Rico. Y un IVA de 13%, que es el número que más o menos, que todo se estuviera sujeto a ese 13%, hubiera permitido eliminar la famosa planilla por contribuciones. A todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos. Obviamente eso hay que ahora revisarlo y todo, pero el destino ideal para el sistema contributivo de Puerto Rico debe ser el IVA, que es el sistema que tienen muchos países latinoamericanos, es más justo, es más eficiente, es más costoso administrarlo, pero es el que menos distorsiones tiene en los precios, es el que más puede recaudar y es el que permitiría eliminar la contribución sobre ingresos, que es lo que desalienta. Bueno, el IVA obviamente, como te dije, el IVA se impuso por una situación histórica de conflicto político, era lo más fácil de implementar en ese momento, y ahora es difícil tú poder reestructurar el sistema contributivo, no es que no se pueda hacer, pero va a requerir unos cambios en una coyuntura donde el país obviamente, como hemos discutido aquí, está en una situación económica y fiscal difícil. A nivel numérico va a ser impactante explicar al público, no, usted paga ahora mismo un 7 más el 6.6, pero va a pagar entonces después un 13. Exacto, pero si tú dices vas a pagar un 13 sobre todas las transacciones, pero no vas a pagar income tax, o sea, no vas a pagar la planilla de contribución, que es un impuesto a tu producir. Claro. El IVA es un impuesto a consumir. En una economía en vías de desarrollo, lo que tú quieres... Y en una economía mega consumerista. Por eso. Consumerista. Pues el sistema contributivo busca desalentar consumo y promover
trabajo y promover acumulación de riqueza. Y el IVA es el mecanismo que te desalienta consumo y te fomenta, si tú dices, bueno, tú puedes trabajar todo lo que tú quieras y yo no te voy a poner a tributar sobre tu ingreso, que es el income tax, la gente entonces va a verse más motivada a trabajar y más desalentada a consumir. Y Puerto Rico necesita más producción y menos consumo para acumular riqueza y fomentar un desarrollo sostenible. Brevemente, Gustavo Vélez, ¿cómo riñe el IVA con las ayudas que brinda el gobierno? Porque mucha gente no trabaja hoy día porque me quitan las ayudas. ¿Cómo riñe una cosa con la otra? Bueno, en la medida en que tú hagas más atractivo trabajar y seas menos penalizado por trabajar, posiblemente las ayudas se vuelvan poco atractivas y tú puedas promover una transición de la dependencia que está ahora mismo en la mitad del país por las razones estructurales que conocemos a una cultura de trabajo donde por tu trabajar no se te penalice, que es el sistema actual, Ariel, donde tú y yo y muchos contribuyentes tenemos una doble carga, la carga del income tax, de la planilla sobre contribución sobre ingresos, el impuesto al consumo y los impuestos que se quedaron, los arbitrios del alcohol, al cigarrillo y un montón de impuestos que están por ahí, las patentes. Que cuando uno lo suma eso es más del 33%. Pues se habla que puede llegar a un 35% la incidencia contributiva, el efecto agregado de todos esos impuestos. Así que de cara a futuro tenemos que reestructurar el sistema contributivo y emigrar a un sistema eficiente y el IVA es lo que los economistas hemos mencionado que es el modelo más eficiente y más deseable para el país. Dios lo escuche. Vamos a ver si los Gracias políticos se iluminan. Vamos a ver. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Siempre a la Amigos, orden. si le preocupa el problema de las drogas y la criminalidad en Puerto Rico, pendientes porque tras la pausa nuestro experto en conducta humana tiene un análisis muy interesante sobre este particular. Ya volvemos. Sistema TV cuenta con el apoyo de UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico para ofrecer una programación de excelencia educativa. UBS y Sistema TV transmiten lo bueno.